Hola, esta es la práctica 5 que consiste en hacer un hola mundo en el entorno de desarrollo CUDA de NVIDIA. Los integrantes del equipo es Kevin Alexis López Campos, Yareni Paulette Pérez Manuel y Emanuel Vidal Romero. CUDA es un entorno de desarrollo para crear aplicaciones aceleradas por GPU. Es decir, si tú cuentas con una tarjeta NVIDIA en tu ordenador, puedes hacer uso de esta plataforma que te proporciona NVIDIA para crear código directamente en tu tarjeta. ¿Qué ventaja tiene este tipo de sistemas? Bueno, la CPU que contiene nuestro ordenador es muy diferente a la GPU. ¿Cuáles son las diferencias? Los tipos de núcleos. Los CPUs por lo general tienen una arquitectura de fabricación muy particular dependiendo del fabricante. Por parte de las GPUs, en las GPUs de NVIDIA, antes de la generación Ampere, su arquitectura era CUDA, que prácticamente son núcleos formados por hilos específicos y no núcleos versátiles, es decir, se concentran en una sola tarea y no pueden hacer alguna otra, simplemente se concentran en una, a diferencia de una CPU, que el procesamiento es más versátil, o sea, puede hacer diferentes tareas un mismo núcleo. Esa es la diferencia. Lo que haremos en este video es hacer un hola mundo de la creación en el entorno Visual Studio orientado a CUDA en el lenguaje C, y además haremos una práctica en donde escribiremos directamente en la memoria global de una tarjeta gráfica 1060. La memoria global es esa memoria destinada de nuestra tarjeta de video que nos permite escribir en ella para hacer nuestros procesos heterogéneos, es decir, la combinación entre el código que pueda estar procesando nuestro CPU, una función entre en la GPU, la procese y se regrese a seguir el código de la CPU. Se hace esto porque en muchas ocasiones el CPU no es suficiente para alguna tarea en específico, donde requerimos procesamiento en paralelo. Para estos tipos de código, secciones de código, se ocupa la GPU para procesar las tareas en donde ella es bueno haciendo esas tareas y regresa al código principal sin forzar a la CPU. ¿Cómo elegir la versión correcta de nuestro CUDA y nuestro software Visual Studio? Bueno, la tabla que nos proporciona el software de CUDA nos dice que nuestra capacidad de cómputo está dada en cada tarjeta y dependiendo de esta capacidad de cómputo va a ser nuestra versión. Un ejemplo, supongamos que nuestra tarjeta gráfica tiene una capacidad de cómputo de 2, entonces nuestras versiones oscilarían entre 7.5 u 8, como podemos ver en la tabla. Bien, ahora, ¿cómo sé cuál es la capacidad de cómputo de nuestra tarjeta? Veamos un video ilustrativo donde vamos a ir a nuestro inicio, dar clic derecho, panel de control de NVIDIA, esperamos que cargue. En la parte superior izquierda damos en propiedades del sistema y nos damos cuenta que tenemos una GTX 1060 y el número de bits. Ya que tenemos el nombre de nuestra tarjeta, podemos ir al buscador de Google y colocar CUD Enable GPU. Damos clic en la página oficial de NVIDIA. Estando aquí buscamos nuestra tarjeta, el apartado GTX. Hasta el momento hay dos secciones, una que es para computadoras de escritorio y computadoras portátiles. En este caso es una computadora portátil. Identificamos el nombre de nuestra tarjeta y nos damos cuenta que tiene una capacidad de cómputo de 6.1. Ahora, regresando a la tabla, nos podemos dar cuenta que nos corresponde la versión 11, porque tenemos una capacidad de cómputo de 6.1. Ahora, algo importante, hemos mencionado mucho el Visual Studio y CUDA. Si nos damos cuenta, en la página oficial de CUDA nos dice que tiene un entorno de desarrollo en C o en C++, que precisamente es gracias a Visual Studio. Lo que tenemos que hacer es instalar en este orden. Primero Visual Studio a nuestra versión que corresponde y después CUDA a la versión dependiendo de nuestra capacidad de cómputo. ¿Qué versión de Visual Studio elegir? Bueno, si tu capacidad de cómputo es de 8 o inferior, te puede funcionar la versión 2015. En este caso, la versión óptima para capacidad de cómputo de 11
es la versión 2019 de Visual Studio. Para este caso, tendrías que buscar qué versión de Visual Studio es competente para la versión del CUDA que te recomienda NVIDIA. ¿En dónde puedes checar esto? En la versión de CUDA, ya que identificaste tu capacidad de cómputo. Puedes abrir la versión y ahí en las especificaciones te dice qué versión de Visual Studio aún le dan soporte. Continuando, vamos a descargar Visual Studio desde su página principal. La versión Community es para estudiantes, es totalmente gratis. Y algo importante a la hora de intentar instalarlo cuando ejecutamos el .exe es que no debemos instalar todas las herramientas que nos aparecen. En este caso no me aparecen a mí porque ya lo tengo instalado, pero es suficiente con instalar el compilador C o C++. Por parte de la descarga e instalación de CUDA, ya que identificamos nuestra versión, nos vamos a la página oficial, descargar ahora, buscamos las versiones anteriores. La actual es 11.1, voy a buscar la 11.0. La descargamos. Si no la descarga, prueben con abrir una nueva ventana y se descarga. Lo ejecutan y se instala como cualquier otro software. Se verá algo así cuando esté instalando. El Hola Mundo. Bien, en esta sección vamos a aprender a cómo crear un proyecto en CUDA desde Visual Studio. Y el primer código o el primer contacto que tenemos con la plataforma. Vamos a abrir Visual Studio, crear un nuevo proyecto. Vamos a buscar de nuestra lista de herramientas la palabra CUDA. Damos siguiente, nombramos nuestro archivo. Damos ubicación a esto. Dentro de la plantilla que nos proporciona Visual Studio, podemos ver que nos da solución a la suma de dos matrices de 1 por 5. Si lo corremos o estudiamos un poco, podemos tener el primer contacto con algunos comandos de CUDA, como add CUDA, entre algunos otros. Lo corremos, podemos dar cuenta que efectivamente nos da la solución del código propuesto. Ahora, la primera práctica que tenemos es el acceso a la memoria global. Vamos a comenzar definiendo algunos términos. Cuando nos referimos al host, hablamos de la CPU y su memoria. Cuando nos referimos al device, es la GPU y su memoria. Cuando hablamos de un kernel, es la función principal que se ejecuta en el device. Un hilo es cada una de las copias que se ejecutan en el device. La memoria global es accesible desde el host para leer o escribir. La reserva dinámica de memoria. Desde el main del host se accede a los datos del device si conocemos sus direcciones en la memoria global. Esto se hace reservando desde el host espacio en la memoria del device de forma dinámica. La función que nos permite reservar espacio en la memoria global es CUDA malloc. Esta función lo que hace es reservar bytes y obtener direcciones. En C se guardan estas direcciones en punteros y la sintaxis es la siguiente. CUDA malloc depende de un size, que es el espacio deseado que va en bytes, y defptr es la dirección del puntero donde almacena la dirección del espacio reservado. Las direcciones de memoria del host y el device son incompatibles entre sí. Por eso es importante diferenciar cada una de estas indicaciones en nuestro código. Es decir, si vamos a escribir una dirección de memoria del host, podríamos diferenciarlo colocando HCT al inicio del código de la dirección. Asimismo, con el device podríamos incluir en el inicio DEV al inicio
de la dirección del device. La función que nos permite copiar datos entre ambas memorias es CUDA memsp. Su sintaxis es la siguiente. Nos pide una DST, que es dirección del destino de los datos. Nos pide una SRC, que es la dirección de origen de los datos. Nos pide count, que es el número de bytes que vamos a transferir. Y nos pide el tipo, que es el tipo de transferencia, que lo veremos más adelante. El tipo de transferencia que se va a realizar se especifica con palabras clave. Podemos ver en esta tabla que puede ser de host a host, de host a device, de device a host y de device a device. La última función que veremos será para liberar memoria del device. De la memoria que ya se había reservado a un inicio, ahora se va a liberar. La sintaxis no es difícil, lo único que se establece es devptr, que es la dirección del device que deseamos liberar. En el código podemos encontrar en la parte superior y al inicio de cualquier otro los ficheros de cabecera, que en este caso son librerías. Lo importante es la librería de CUDA Runtime, que es la librería en C de CUDA. Vamos a definir una variable n con 16 bits, que es el array de 16 elementos. En el main tenemos las declaraciones de los punteros. Importante ver que está diferenciados por los prefijos que habíamos dicho, hct y def respectivamente. Vamos a reservar en el host y en el device respectivamente la memoria por parte del device y en el host. La inicialización. Aquí el host del vector A con datos aleatorios y inicializar el array B con un 0 para corroborar que sí se escribió algo. En el apartado de copia de datos nos damos cuenta que aquí está la importancia de la tabla que ya habíamos visto, la cual consiste en mandar del host A al device A en la línea 34, seguido de esto del device A o el vector del device A al vector del device B, porque se está haciendo este movimiento de datos adentro del device. Por último, del device B o del vector B del device se está mandando nuevamente esta información, pero ahora al vector B del host, culminando así este ejercicio que manda información desde el host al device, mueve información dentro del device y ya que se movió la información lo manda al host nuevamente. La muestra de resultados no es otra cosa más que imprimir los resultados del vector A, que fueron aleatorios, y imprimir los resultados del host B, que se supone que son los que recibió del vector B del device. Entonces estamos imprimiendo los datos que enviamos al device y los datos que recibimos por parte del device en el host. Por último, como vimos la función para liberar recursos, nos liberamos por parte del vector A del device y el vector B del device. Y la salida del programa, que no es otra cosa que un return, nos va a retornar un 0 si todo salió bien, y si algo salió mal, pues algún otro número. Eso sería todo por parte del Hola Mundo de CUDA en C. Muchas gracias.